Gracias por continuar con nosotros aquí en Orientación Semanal. Recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube como Orientación Semanal y seguirnos también en Instagram como Orientados. Seguimos aquí, por supuesto, también las redes sociales de Juan de Dios, que cada cierto tiempo está por acá dándonos, ¿verdad?, informaciones importantes y cómo ve el ambiente. Y quedamos, ¿verdad?, antes de la pausa, del ambiente político. ¿Cómo ve Juan, politólogo, ¿verdad?, el desenvolvimiento o las proyecciones tanto del oficialismo como de la oposición, tomando en cuenta que el presidente Luis Abinader ya está agotando su mandato, ¿verdad? Aunque le faltan todavía más de 2 años, pero sabemos que ya no va a reelegirse a otro periodo. Bueno, el escenario político dominicano todavía no está definido. Si bien es cierto, el presidente Luis Abinader no irá a una reelección, el PRM tiene la gran responsabilidad de coger un candidato para enfrentar a la oposición. Tiene una ventaja por ser el partido de gobierno, el partido oficialista, eso juega a su favor, pero va a depender cómo llega el gobierno al 2028. Si llega deteriorado o con un nivel de popularidad muy alto, eso podría favorecer al partido de gobierno con sus candidatos. Independientemente del candidato que sea. Sí, si termina bien con una popularidad alta, puede beneficiar al partido de gobierno, no hay duda de eso. Ahora, la oposición tiene una gran debilidad porque la oposición es un cuerpo, aunque hay varios partidos, porque la Fuerza del Pueblo y el PLD son dos partidos que vienen de una misma fuerza política. Es decir, el PLD y la Fuerza del Pueblo están cada uno por un lado, por la diferencia que existe entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Ahora, es el mismo pensamiento bochista que existe ahí. Ahora, si no se unen, podía verse una dificultad para ellos ganarle al partido de gobierno. Porque el país, la sociedad dominicana, a lo largo de la historia electoral del país, la República y el electorado dominicano es inteligente. Vota en primera vuelta. Aquel que va a pensar que va a haber segunda vuelta, eso no va a pasar. Yo siempre, difícil, no, porque hay que estudiar la historia electoral del país. Eso pasó en el año 1996, pero no volvió a pasar desde esa época. Es decir, han pasado 30 años que el pueblo dominicano ha votado más de 7 veces. Su problema y los 7 veces que ha votado, elecciones, no en primera vuelta ha definido el escenario y los resultados. ¿Qué eso significa? De que la oposición tiene una lectura que es la historia. Ahora, la oposición tiene una gran debilidad también. Lleva un candidato agotado que ha sido 3 veces presidente, porque el hombre que tiene hoy la oposición es Leonel Fernández, es el hombre que representa hoy la oposición. ¿Por qué? Bueno, en las últimas elecciones fue el que sacó un 28.9%. Entonces él es el mayor representante de la oposición. Entonces, pero además tiene una tasa de rechazo muy alto. Es decir, Leonel Fernández hoy, los niveles de rechazo que tiene sobrepasa el 50%. Ahora, la oposición tiene que combinar candidatos frescos que presentan opciones al pueblo dominicano para que vayan y voten por esa nueva opción. O de lo contrario hay problemas. Ahora, Leonel Fernández tiene a su hijo, que es el senador del Distrito Nacional, que es un hombre que goza de la popularidad del pueblo dominicano, uno de los políticos más populares. Yo creo que puede hacer un mejor papel que él y puede también unificar más a la oposición. Porque ¿no crees, Juan, quizás que el Leonel, que tiene ya experiencia, 3 periodos, quizás no sea esto también un punto a favor en caso de, tomando en cuenta la experiencia? Es un punto a favor por la experiencia, siempre y cuando que haya crisis. Por eso que yo te mencioné un principio de que si el gobierno termina con una crisis profunda, se deteriora la economía, nace un proceso de inestabilidad, igual que el 2003, 2004, como el caso del gobierno de Hipólito Mejía. ¿Quién vino? Vino El Salvador, que era Leonel Fernández, a salvar el país. Pero en ese caso, en ese escenario, si no se da un escenario como el 2004, un panorama político como el 2004, difícilmente que él sea victorioso en el 2028, si es candidato. Pues tendríamos que ver si es candidato. Y hay una gran disyuntiva, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo tú ves las proyecciones del PLD, tomando en cuenta que se acaba de inscribir un Gonzalo Castillo que nadie pensaba que, tenía aspiraciones nuevamente? Bueno, el hecho que apareciera Gonzalo en el panorama político dominicano, eso da un giro totalmente en la oposición dominicana y también para el escenario político dominicano. Al igual de que él fue el último referente del Partido de la Liberación Dominicana cuando compitió como partido en el 2020, ahí fue que el PLD
compitió, porque en el 2024 el PLD tuvo un representante como candidato, pero no compitió, apenas sacó un 10%, pero Gonzalo sacó un 39% en el 2020, en su peor condición que tuvo el PLD, que era el partido de gobierno, es cierto, pero el PLD tuvo una campaña bestial en contra, y aún así sacó cerca del 40%. Gonzalo representa una esperanza y fortalece la estructura del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Que eso podía despertar en el PLD? Bueno, eso en el Partido de la Liberación Dominicana puede evitar la hemorragia que tenía, que la mayoría de los dirigentes renunciaban y iban a la Fuerza del Pueblo. Eso puede dar un giro contrario, es decir, que los dirigentes que se fueron del PLD para la Fuerza del Pueblo, muchos que están disgustados en la Fuerza del Pueblo, van al PLD porque ven una esperanza en Gonzalo Castillo. Y eso puede mantener la diatriba política entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, y también atomizar la disputa entre el segundo y el tercer lugar entre estos dos partidos. ¿Por qué? Porque no hay duda de que el PRM o termina primero o termina segundo, pero nunca va a terminar tercero, por ser el partido de gobierno. Por ahí además el Partido Unificado, que hoy se vislumbra de que podía permanecer unido, a pesar de que tiene la herencia del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, que es una herencia de división. Pero sin embargo, yo entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana, el hecho de que inscribiera a Gonzalo dentro de los precandidatos, se le da un nuevo aire y le da una nueva esperanza a ese partido. Pero no hay duda que ese partido va a tener mejor rol que la del 2024, hoy con Gonzalo o con otro candidato, porque han hecho un esfuerzo. Y creo que ese partido se ha logrado posicionar además por la estructura partidaria que tiene. La Fuerza del Pueblo se ha posicionado muy bien por la experiencia del expresidente Leonel Fernández, y además es natural que la oposición se fortalezca porque ya hay un partido de gobierno que tiene 2 periodos de gobierno y ya los partidos se deterioran en el poder, porque no es verdad y que los partidos se eternizan en el poder. No. Eso históricamente en todos los países, ya después de 2 periodos, ya es difícil mantener el poder. Es más difícil. Es difícil mantener. Pero lo que quiero decir es que el Partido de la Liberación Dominicana podía jugar mejor rol. Ahora, de que aquí no hay 3 fuerzas políticas, no la hay. O sea, Juan, tú me estás diciendo aquí hay 2 fuerzas políticas. Que todavía no está clara las cosas todavía. No, todavía no. Ni tampoco en el Partido Revolucionario Dominicano, porque en el Partido Revolucionario Dominicano se sabe que hay 2 precandidatos fuertes, que es David Collado, que es el ministro de Turismo, que ha sido alcalde, diputado, y que es Carolina Mejía, que ha sido 2 veces alcaldesa del Distrito Nacional, la alcaldía más importante del país, e hija de Hipólito Mejía. Pero tendríamos que ver qué es lo que va a pasar ahí, porque eso no es tan fácil determinar lo que va a pasar en un partido que se mueve por su estructura. Porque yo creo que en el PRM el que tiene más estructura es el que va a ganar, más allá de lo que establece la encuesta. ¿Por qué? Porque la encuesta puede encuestar a todo el mundo, pero ¿qué es una encuesta? Una encuesta es una herramienta, es una proyección, es un estudio de mercado que se hace para estudiar el momento, para hacer análisis a perspectiva y a futuro y de proyecciones. Ahora bien, llevar a votar hasta en una interna ya la cosa es diferente. No, y además como es una muestra de una población, no determina lo que va a pasar, porque puede determinar lo que cree la población, pero no una parte de la población. Puede variar eso. Eso puede variar. ¿Por qué? Porque el PRM como partido lo que tiene inscritos son 2.200.000 PRMistas. Es decir, pero ¿y cuántos son los que votan? Son 9 millones. Entonces, si tú haces una encuesta con los 9 millones, la población completa, tú no vas a determinar lo que va a pasar con los 2 millones. Entonces, en el PRM es ahí que hay que ganar. O sea, ahí también tiene sus retos. Pero David Collado, el reto de él es acercarse a la base del PRM. Si no hace eso, no va a ganar la primaria. Escucha lo que estoy diciendo. Para él ganar la primaria, él tiene que codiarse con la base del partido. Si él no hace eso, tú puedes estar seguro que va a perder la primaria. Ahora, Carolina tiene una ventaja, que su padre es un expresidente del país, está visitando todos los barrios, está visitando a todo el mundo. Más allá de lo que se dice en la encuesta saben fallar, porque hay gente que son ganadores de encuestas y perdedores de elecciones. Tendríamos que ver lo que va a pasar en el PRM. Finalmente, lo que te quería decir, que aquí existen 2 fuerzas políticas y no son 3. Ahora, si existen 3, obligatoriamente va a haber segunda vuelta. Y ese partido que existe como la tercera fuerza determinará quién será el presidente de la República. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque eso ha pasado 2 veces en la historia política dominicana. En 1990, cuando compitió Balaguer contra Bosch, Peña Gómez, teniendo la división con Jacobo entre el PRI,
el PRD y había nacido el BI, a última hora le dan el PRD a Peña y Peña logra sacar un 23% en las elecciones del 1990. Ahí existían 3 fuerzas políticas, Balaguer 35, Juan Bosch 33 y Peña 23. Pero eso volvió a pasar, ¿usted sabe cuándo? En el 2000. Pero eso pasó en el 2000 cuando Balaguer sacó 24, Danilo sacó 24.6 y Hipólito Mejía sacó un 49.87. Le faltó 0.13 para ganar. ¿Por qué no hubo la segunda vuelta? Bueno, porque ya el PRD había ganado y había y las encuestas proyectaban que si Danilo fuera la segunda vuelta, en el 2000 el PRD iba a sacar el 80% de los votos. ¿Qué quiero decir con esto? Eso ha pasado 2 veces en la historia política dominicana. Por eso yo le digo a la oposición, hay que estudiar la historia política electoral del país para entender cuántas fuerzas políticas existen en el país. O de lo contrario, van a ir a un matadero electoral y van a perder las elecciones. Bueno, Juan, se nos fue el tiempo, pero vamos a dejar abierto, ¿verdad? Para más adelante, cuando esto siga cogiendo fuerza, por supuesto, seguir hablando de partido y agrupación partidaria.